Vamos a ver esta mañana entonces 9 razones por qué es importante la iglesia. Antes de seguir, vamos a orar y pedir al Señor que bendiga el mensaje de esta mañana. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu gran amor y por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque creaste y fundaste la iglesia para alimentar y fortalecernos, para criarnos espiritualmente. Te pido, Señor, que bendigas tu palabra a nuestros corazones y que me ayudes a mí, que hables a través de mí, Señor, para tu honra y tu gloria y para nuestro crecimiento espiritual. Porque en el nombre de Jesús oramos. Amén. Permítanme. Bien, entonces vamos a ver 9 razones por qué es importante la iglesia. Busquemos en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. La razón número 1 por qué la iglesia es importante es porque el Señor Jesucristo la fundó. Antes de Mateo 16, antes de este momento, no se menciona la iglesia. Aquí es donde Cristo fundó la iglesia. Y yo pienso, no sé ustedes, pero yo pienso que cualquier cosa que instituyó o fundó Jesucristo es de gran importancia. Amén. Vamos a leer, voy a pedirles que me ayuden con la lectura. Hermana Erika, Mateo 16, 18, ya leer 1 Corintios 3, 11. Adelante, hermana Erika, bien fuerte para que salga en la grabación. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén, gracias, hermana. Dice el Señor Jesucristo, sobre esta roca Jesús está refiriéndose a sí mismo. No se está refiriendo al apóstol Pedro, como dice mucha gente equivocadamente. Si fuera así, el apóstol Pedro hubiera dicho algo en sus epístolas que Jesús se había referido a él. Pero Jesús le dice a Pedro que es una piedra pequeña. Y dice que él mismo, el mismo Señor Jesucristo, es una roca grande. Y sobre esa roca, el Señor Jesucristo, él fundó su iglesia. Y si Jesucristo fundó la iglesia, entonces estoy seguro que la iglesia es muy, muy importante. Ahora vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner ningún otro fundamento. El único fundamento que hay es el Señor Jesucristo. Por eso la iglesia es importante, porque Él es el fundamento. Sobre Él se fundó la iglesia. Y vamos a ver eso más adelante. Número 2. En Efesios capítulo 5, versículo 23, Katy. Número 2, la iglesia es importante porque Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es importante porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 23, por favor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Amén, gracias, Katy. Dice el versículo 23 aquí que Cristo es la cabeza de la iglesia.
Y es porque Él es la cabeza de la iglesia. Él es el líder. Él es el pastor de pastores. Por eso la iglesia es importante. La iglesia no es importante porque yo digo que es importante. La iglesia no es importante. Perdón. Porque yo digo que vengan, que asistan, que se hagan presentes. La iglesia es importante porque Él la fundó. Y número 2, la iglesia es importante porque Él es la cabeza, el dirigente número 1, el sumo dirigente, el supremo dirigente de la iglesia. Número 3, la iglesia es importante porque el Señor Jesucristo es el fundamento y piedra angular de la iglesia. La iglesia es importante porque Él es el fundamento y la piedra angular de la iglesia. Y aquí va el versículo que leyó Yale, 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 11. ¿Lo tenés todavía, Yale, o ya lo cambiaste? 3:11. Léelo, por favor, bien fuerte. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Cristo es el fundamento de la iglesia. Aquí, si hemos visto la construcción de una casa o de un edificio, sabemos que lo más importante es su fundamento, su fundación. Él es la piedra angular. Voy a pedir a Karen que lea Isaías 28:16. Isaías 28:16 y el hermano Neri Efesios 2:20. Efesios 2:20. Primero Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Gracias, Karen. Esto es una profecía del Señor Jesucristo. Es una profecía mesiánica, porque habla del Mesías, habla del Señor Jesucristo. Dice que Dios va a poner por fundación, por fundamento, una piedra probada, angular, la piedra de la esquina. Recuerden que hemos hablado muchas veces, la piedra de la esquina tiene que ser una piedra tan grande que agarre los dos lados, agarre la pared que viene a este lado y agarra la pared que va así. Esa es una piedra angular, la piedra del ángulo de la esquina. Es una piedra preciosa y es una piedra estable. El Señor Jesucristo es la piedra angular y fundamento de la iglesia. Por eso la iglesia es sumamente importante. Vamos a leer en Efesios capítulo 2, versículo 20. Adelante, hermano Neri. Si puede acérquese al micrófono mejor para que lo escuchemos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Amén. Siendo la piedra, la principal piedra del ángulo, el mismo Señor Jesucristo. Amén. Por eso la iglesia es importante, porque Él es su fundamento, su fundación, su piedra angular. Entonces la iglesia es importante porque Él la fundó. La iglesia es importante, 2, porque Él es la cabeza de ella. Número 3, la iglesia es importante porque Él es el fundamento y su piedra angular. Número 4,
Vamos a buscar en Efesios capítulo 5 y vamos a leer los versículos 23 a 27. Mi esposa los va a leer. Efesios 5, 23 a 27. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Aquí el apóstol Pablo está hablando del matrimonio entre un hombre y una mujer. La Biblia nunca menciona el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Siempre que la Biblia habla del matrimonio, habla de que es entre un hombre y una mujer. Y el matrimonio es tan importante por eso mismo. Porque la Biblia usa el matrimonio para describir la relación del Señor Jesucristo con su iglesia. Entonces, el matrimonio es algo santificado, separado, usado por Dios para describir su relación con nosotros. Entonces, número 4, en los versículos 25 al 27, la iglesia es importante porque Cristo la amó. Amén. Hermano Neri, ¿usted ama a su esposa? Diga que sí, bien fuerte. Hermano Jimmy, ¿usted ama a su esposa? Amén. Ok. Yo también amo a mi esposa. Entonces la Biblia dice que nosotros debemos a los varones, allá está Edwin también, no me acordaba de Edwin. Edwin, vos amás a tu esposa. Oye, ahí sí se oyó. Entonces, así como nosotros amamos a nuestras esposas, Cristo ama a la iglesia. Y porque Él ama a la iglesia, nosotros también debemos amarla. A propósito, todo lo que ama Jesús, todo lo que Dios ama, nosotros debemos amarlo. Y también todo lo que Él odia, nosotros debemos odiarlo. Pero sigamos en el mensaje de esta mañana sobre la iglesia. La iglesia es importante porque Cristo la amó. Dice el versículo 23 que Cristo amó, Cristo es la iglesia, es su cuerpo y Él es el Salvador de la iglesia. Versículo 25 dice que Cristo amó a la iglesia. Nosotros debemos, así como el rey David, amar estar en la casa del Señor. No sé quién sigue, hermana Leida, creo. No sé si puede ver para leer. Anda los anteojos para que lea Salmo 26:8. ¿Pueden leer, hermana Leida? No. Ok, Nancy, por favor. Salmo 26:8.
Salmo 26:8. Adelante, Nancy. Jehová, la habitación de tu casa es amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Amén. La habitación de tu casa he amado. Hermano, nosotros debemos estar ansiosos, esperando el día y la hora de poder asistir a la casa de Dios. David dice que amaba la habitación, amaba estar en la casa de Dios y el lugar de la morada de su gloria. ¿Dónde moraba la gloria de Dios? En el tabernáculo, en el templo. Nancy, por favor, el 27, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Imagínense todo lo, y hermano Jimmy, por favor, el Salmo 84:1. Salmo 84:1. Y hermana Vanessa, el Salmo 84:4. 84:4. De todo lo que el rey David pudo haberle exigido o demandado o solicitado al Señor. Recuerden que David era alguien muy especial para el Señor. Dice la Biblia que David era un hombre del corazón de Dios. Y él dice, de todo lo que pude haber demandado, una cosa he demandado a Jehová. ¿Qué le demandaría usted al Señor? ¿Qué si Dios le diera un deseo? Que se lo iba a cumplir y ya. Un deseo en toda su vida. ¿Qué pediría usted? ¿Riquezas? ¿Casas? ¿Carros? ¿Educación? ¿Títulos? No sé, muchos hijos. ¿Qué le pediría usted a Dios? El rey David dice, una cosa he pedido y demandado a Jehová y esta buscaré. David no se iba a quedar sentado esperando que Dios le contestara. Dice que él iba a buscar esta cosa. ¿Y qué era? Estar en la casa de Dios todos los días de su vida. Para alabar y adorar y aprender del Señor. Amén. En el Salmo 84, versículo 1, hermano Jimmy, por favor. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Amén. Cuán amables son tus moradas. Hermana Vanessa, versículo 4, por favor. No puede, te digo. No puede. Ok, Edwin. O hermano Jimmy, ¿está bien? Más rápido, hermano Jimmy, ya lo tiene ahí. Versículo 4. Bienaventurados los que habitan tu casa, perpetuamente te alabarán. Y el versículo 10. Porque mejor es vivir en tus tríos, mil fuera de ellos, escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Entonces podemos ver la importancia de la iglesia o del templo de la presencia de Dios para el rey David.
Ellos no tenían iglesia, tenían el templo donde iban. Pero podemos aplicarlo a cómo nosotros queremos o tratamos la casa de Dios de nosotros, la iglesia. El rey David amaba estar en la casa de Dios. Dice que prefieres, aunque sea el portero, el que abre y cierra la puerta de la casa de Dios, antes que estar en otro lugar. Dice que aunque sea un día en la casa de Dios, es mejor que 3 años fuera de la casa de Dios. Así, hermanos, nosotros debemos amar y querer estar en la casa de Dios. Dice el versículo 4, bienaventurado. ¿Quiere usted ser bienaventurado por Dios? ¿Quiere usted la bendición de Dios en su vida? Entonces hay que estar adentro, en la casa de Dios. Amén. Bienaventurado los que habitan en tu casa. Número 5. La iglesia, y voy a pedir a Edwin que lea, por favor, Edwin, Efesios 5:25. Y no sé quién más está presente que puede leer Hebreos 10:25. ¿Quién más está allá atrás? ¿Melissa? ¿Nos puede ayudar con Hebreos 10:25, por favor? ¿Tiene una Biblia, Melissa? Sí, tiene. Ok. Número 5. La iglesia es importante porque Cristo se entregó a sí mismo por ella. Este es un versículo tan maravilloso que donde aprendemos que Cristo dio su vida por la iglesia. Hermanos, hay muchas cosas por las cuales yo no daría mi vida. Aunque me gusten, por ejemplo, me gusta el béisbol, quiero ir a ver un partido de béisbol. Me gustan los Vaqueros de Dallas, los Dallas Cowboys, pero no voy a dar mi vida por los Dallas Cowboys. Me gusta el Motagua, pero no voy a dar mi vida por el Motagua. Me gusta mi casa donde vivo en Honduras, pero no voy a dar mi casa, mi vida por mi casa. Edwin, por favor, Efesios 5:25. En el micrófono, por favor, Edwin, no se oye. Ah, sí, es cierto, andan muletas, Edwin. Ok, bien fuerte entonces, de ahí. Amad a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén, gracias, Edwin. Cristo amó a la iglesia y se entregó, dio su vida por la iglesia. Por eso, hermanos queridos, la iglesia es importante. La iglesia es importante. Era tan importante para Cristo que hasta dio su vida. Se entregó a sí mismo por la iglesia. Amén. ¿Será tan importante para usted, para mí, la iglesia, que daríamos nuestra vida por la iglesia? Ojalá que sí. Número 6, Hebreos 10:25. La iglesia es importante. Alerta. La iglesia es importante porque somos mandados a congregarnos. Adelante, Melissa. Hebreos 10:25, por favor.
Más fuerte, si puede acérquese al micrófono, por favor. Y así la escuchamos los que estamos conectados por Zoom. No dejando de congregarnos como algunos tienen costumbres, no exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Gracias, Melissa. No dejen de congregarse, dice la Biblia aquí. Es un mandamiento claro. No dejando de congregarse. Como algunos tienen la costumbre. Miren alrededor, acuérdense de alguien que antes llegaba que hoy no está. Miren las bancas vacías, antes no estaban vacías. Hay gente que ha tomado la costumbre de no congregarse. Pero nosotros no debemos dejar de congregarnos. Y mucho más, porque la venida de Cristo se acerca. Mucho más, exhortándoos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entre más se acerca, entre más y más se acerca, nosotros más y más tenemos que estar en la casa de Dios. Amén. 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 No sé si me escuchan. Ok. La iglesia entonces es importante porque claramente somos mandados a congregarnos. Número 7. Número 7. Y voy a pedir a un voluntario que lea Hechos 2:47. Hermana Alba lo va a leer. Otro que lea Mateo 16:18. Otro que lea Romanos 8. Pero primero, número 7, la iglesia es importante porque es el Señor que la hace crecer. Créanme, yo me pienso de un montón de cosas. Tal vez si regaláramos juguetes o regaláramos almuerzos o regaláramos no sé qué. Hay iglesias que hacen muchas promociones para que llegue la gente. Pero hermanos, es el Señor que hace crecer a su iglesia. Y así, por eso es importante la iglesia, porque Él la hace crecer. Hechos 2:47. Dice, alabado a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que le habían de ser salvos. Amén. El Señor añadía cada día. ¿Quién añadía a la iglesia? ¿Quién añadía a la iglesia? Alguien bien fuerte y digan todos 1, 2, 3. El Señor. Él añadía a la iglesia. Recuerden que la iglesia no existía hace 4 años antes de este versículo. La iglesia no existía antes de que Cristo empezara su ministerio, antes de que Cristo mismo la fundara. Y ahora es Él que la había hecho crecer de 0 a miles. En este mismo día de Pentecostés, 3,000 personas que habían recibido a Cristo como su Salvador fueron bautizados. Pero fue el Señor que añadió a la iglesia. Si el Señor es el que hace crecer a la iglesia, entonces definitivamente la iglesia es importante. Amén. La iglesia es importante. Amén. Porque el Señor la hace crecer. Número
8. Número 8. Bueno, yo creo que nadie está apuntando, ¿verdad? La iglesia es importante porque Cristo es su defensor y protector. Y si Cristo se toma el trabajo de defender y proteger la iglesia, quiere decir que es importante. El diablo ha querido destruir la iglesia. Incluso en los últimos 2 años, en los últimos 16 meses, digamos, el diablo ha usado el COVID, una pandemia normal, para tratar de cerrar la iglesia. Y está teniendo éxito. Imagínense que en el culto de oración el jueves nadie estuvo presente. Solo mi esposa y yo y el hermano Jimmy y su esposa. Nadie más. ¿Por qué? Porque Satanás está atacando a la iglesia. En todas las iglesias que estuvimos cerrados por tanto tiempo debido al COVID, porque siguiendo las instrucciones del gobierno, teniendo cuidado, siendo prudentes, siendo obedientes, estábamos cerrados. Pero hermanos, Satanás quiso aprovechar eso para destruir todas las iglesias. Yo creo que él se reía a carcajadas porque las iglesias estaban cerradas. Pero hermanos, tenemos a Jesucristo como el protector y el defensor de la iglesia. ¿Alguien buscó Mateo 16, 18? Amén. Ok, adelante. ¿Quién dijo amén? Hermana Yadira, ¿fue? Adelante, hermana Yadira. Mateo 16, 18. Miren, yo les envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Sean No, pues... hermana. Mateo 16, 18. Ay, es que esta Biblia es de otra, hermano. No, entonces que lea otro porque me va a costar aquí. Ok, Katy, léelo, por favor. Sí. Gracias, hermana Yadira. Amén. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Dice el Señor Jesucristo, yo estoy fundando mi iglesia, la estoy fundando sobre mí mismo, dijo Jesús, y las puertas del Hades, el infierno, Satanás y todos sus demonios no prevalecerán contra ella. Si el Señor está protegiendo y cuidando y defendiendo a la iglesia, es porque para Él es importante. Amén. Amén. Vamos a leer ahora en Romanos capítulo 8, versículos 31 a 37. ¿Quién lo tiene? Romanos 8, 31 a 37. Hermana Alba lo va a leer. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también como con él todas las cosas? Hasta el 37. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justificará. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? ¿Cómo está escrito?
por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Estos versículos son versículos de victoria. Dice el versículo 31. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 33. ¿Quién? Versículo 34. ¿Quién? Versículo 35. ¿Quién? Y versículo 37. Nadie es la respuesta. Nadie podrá contra Dios. Y Él es el que nos está dependiendo a nosotros como iglesia. Amén. No dejemos, hermanos, que Satanás salga con la suya, venciendo a la iglesia. No dejemos que Satanás nos venza, porque tenemos a Dios, al Dios Todopoderoso de nuestro lado. Y la Biblia promete en el versículo 37, no simplemente vencedores. No dice que solamente somos, sí, son vencedores ustedes. No, dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? El Señor Jesucristo. Él es el que nos amó. Y la iglesia es importante porque Él es nuestro defensor y protector. Número 9 para terminar. No, ¿sabes qué? La iglesia es importante La menopausia viene con todo. porque Cristo está presente con nosotros. Amén. Cristo está presente con nosotros. Leamos en Mateo otra vez, capítulo 18, versículo 20. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Mateo 18, 20. ¿Alguien que no ha leído? Mateo 18, 20. ¿Quién lo tiene? Hermano Jimmy, por favor. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Él leyó Mateo 28, 20. Dice el Señor Jesucristo que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Y en Mateo capítulo 16, versículo 18, Mateo 16, 18. No, perdón, aquí estoy equivocado. Mateo 18, versículo 16. No. Mateo 18, 20. 18, 20. Mateo 18, 20. Hermana Erika, ¿lo tiene? Hermana Leida, ¿lo va a leer? Disculpe, hermana Leida. Adelante, hermana Erika. Están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén. Ahí está el Señor en medio de nosotros cuando nosotros nos reunimos. Por eso la iglesia es importante. La iglesia es importante porque Cristo está presente en medio de nosotros. Amén. Entonces, hermanos,
Si la iglesia es importante y hemos visto 9 razones porque la Biblia enseña que sí lo es. Amén. La Biblia enseña que la iglesia es importante. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra reacción? Si la iglesia es importante y lo es para el Señor, tiene que ser importante para nosotros. Amén. Amén. Yo observo que para alguien, si algo es importante para una persona, siempre lo están promocionando, siempre están llegando, siempre están ahí puntuales, no faltan, no fallan, están buscando qué hacer, cómo observar. Por ejemplo, la familia. Hermana Yadira, ¿es importante para usted? ¿Sus hijos son importantes? Claro, y muy importantes. Por eso la hermana Yadira ha luchado por sus hijos. Amén. Y si yo les pregunto a cada uno de ustedes, a Erika, al hermano Neri, a la hermana Leida, a Edwin, no sé quién más está allá atrás. Si le pregunto a los hijos de los padres, si le pregunto al hermano Jimmy, a la hermana Vanessa, imagínense cuán importante es la familia para la hermana Katy, que se fue de aquí a estar con su familia, aunque sea unos días. Hermanos, si la iglesia es importante para usted y para mí, y tiene que serlo, porque para Dios es importante, entonces nosotros tenemos que hacer lo que sea para promoverla, para estar presentes, para trabajar en ella, para estar fieles, puntuales en asistencia a la iglesia, porque para Dios es importante la iglesia. Y lo que es importante para Dios tiene que ser importante para mí y para cada uno de ustedes. Amén. Entonces, si la iglesia es importante, ¿qué va a hacer usted? Si la iglesia es importante, ¿qué va a cambiar usted en su vida? ¿Va a aumentarle la importancia en su vida de la iglesia? ¿Cómo va a comprobar usted que la iglesia es importante? Con esa pregunta los dejo. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por tu amor, por tu entrega a nosotros. Gracias porque eres el fundamento de la iglesia. El fundador y el fundamento, la piedra angular de la iglesia. Gracias por que estás presente siempre con tu iglesia. Ayúdanos nosotros a reaccionar y a responder poniéndole la debida importancia de la iglesia en nuestras vidas. Y te pido, Señor, que hagas crecer a nuestra iglesia, así como hiciste crecer a la primera iglesia en el libro de los Hebreos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Una cosa, si usted nunca ha recibido a Cristo como su Salvador, todo lo que usted haga, todas las veces que usted asista a la iglesia, no hará que usted sea salvo. La única manera de ser salvo es arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo que murió en la cruz por salvarle de sus pecados. Y si usted sí ya está salvado, quizás no se ha bautizado. Ese es el primer paso después de la salvación. El primer paso de obediencia después de la salvación. Yo le invite
que tome la decisión de obediencia para ser bautizado. Y si usted ya está salvado, bautizado, pero no ha estado asistiendo fielmente a la iglesia, no ha estado sirviendo en la iglesia, yo le invito a usted que le ponga la debida, la merecida importancia a la iglesia, a la que Cristo amó y se entregó por ella, y él mismo la fundó. Amén. Tome una decisión por el Señor hoy.